Pues muchas gracias, Francisco Javier, por estar con nosotros. Con mucho gusto. Un gusto tenerte por aquí. Empezaremos un poquito con la primera pregunta, que es, te declaraste como un aficionado al fútbol tardío, no entró en tus primeros años de vida, ¿no? Pero ¿cuál es tu primer recuerdo del fútbol? Sí, soy aficionado tardío. Mi primer recuerdo del fútbol no lo recuerdo, ese es el problema. Porque sí recuerdo que me acompañaba yo a mi padre al fútbol cuando mi hermano empezó a tener novias y dejó de acompañarlo. Mi hermano me llevaba 7 años, ya falleció. Y por acompañarme me decía, vente conmigo al estadio. Yo creo que estuve en la inauguración del Estadio Azteca. Sí recuerdo que mi papá me llevaba con frecuencia a ver cómo se iba construyendo el Estadio Azteca. Sí, entonces, cada 2, 3, 4 meses, no lo sé, yo tenía 5 años, 6 años, me llevaba para ver cómo iba la obra. No me llamaba la atención que le interesara tanto, ¿no? No eres muy consciente en ese momento de qué está pasando. Y recuerdo también que fuimos a una agencia de boletos de fútbol en donde había un gran póster con las tribunas del Estadio Azteca dibujadas. Te daban tu boleto, un alfiler de cabecita verde, ibas y lo clavabas en el lugar que te correspondía. Entonces yo me imagino que estuvo en la inauguración del Estadio Azteca. No lo sé porque no me interesaba, no me importaba, no me llamaba la atención. Yo iba a acompañar a mi papá. Me acuerdo más del alfiler que de qué partido habrá sido el primero que vi en el Estadio Azteca. Y entonces, ¿cómo nace el amor al fútbol? Cuando conozco a Pelé, cuando se fue al Mundial del 70, cuando veo jugar a Brasil, las tardes, yo estaba en la primaria, entonces en las tardes ponía la televisión o en la noche y veía los partidos y vi a Brasil, dije, no, yo de aquí soy. ¿Cómo perdí mi tiempo sin voltear a ver el campo cuando iba al Estadio Azteca? Porque además la condición para que yo acompañara a mi padre es que me comprara cómics, me comprara cuentos y yo los veía, él veía su partido, yo ni caso hacía. Y fue un gran flashazo ese de Brasil. Me gustó mucho Brasil, me gustó mucho la Copa del Mundo. Me acuerdo perfectamente de la derrota de México frente a Italia en Toluca, 4-1, después de habernos puesto en ventaja. Y ahora fue esa mi primera emoción gracias al fútbol. Te diría que pasó un año, no volví a ver partidos de fútbol, pero ya sabía que era algo que sí me podría gustar. Yo otra vez mi padre, un domingo, yo me iba a bajar con mis cuates en la unidad Kennedy, que es donde vivíamos, y me dice, quédate a ver el partido conmigo. Es fútbol. ¿Quién juega? América Toluca. ¿Y qué juegan? La final. El que gane es campeón. Va, te acompaño. ¿A cuál le vas? Pues no tengo idea. A ver, pude haber dicho que al Toluca, dije que al América. Y de ahí el América se corona. Y a partir de ese momento ya fue difícil que yo dejara a mi papá libre sin llevarme a todos los partidos de fútbol que se jugaran en la capital. En CU, en el Azteca, donde fuera. Ya me había contagiado de ese gusto, de esa pasión. Ahora le tocó sufrir a él para acompañarme a los partidos. ¿Eres americanista? Fui americanista a tal grado que mi madre en una Semana Santa, recuerdo perfectamente un partido América-León, además jamás nos acompañaba al fútbol. Ese día fue porque era Semana Santa, era un Jueves Santo, y el León traía paseándose a la América, pero solo le había metido un gol. Casi al final del partido, minuto 80 y tantos, vi un disparo, yo creo que de pata bendita, que pega en el poste, le pega al portero del León y se mete. Y hace el gol del empate. Mi mamá le decía a mi papá, mañana llevas a este niño al médico. No puede ponerse así. Dijo, ¿pero qué tiene? ¿Cómo grita y cómo llora y cómo? Si cada partido se pone así, no te preocupes. Sí, yo era americanista de enfermarme si el equipo perdía. Sí, lo era. Muy, muy americanista. Se me fue pasando con el tiempo, es la verdad. Sin decir que jamás dejé de irle a la América, porque finalmente es la primera camiseta, pero ya me da un poco lo mismo. Si ganas y pierdes, si empata, ¿no? Lo ves de otra manera ya. Claro. ¿Y cómo fue tu primer acercamiento al periodismo? Muy casual. Mi primer acercamiento al periodismo fue muy casual porque a mí en épocas de vacaciones, te hablo de la primaria, de la secundaria, solo me ponían una condición. Nunca fui de grandes calificaciones, tampoco fui de malas calificaciones. Entonces mis vacaciones eran bastante razonables, no estaba castigado casi nunca. Pero la condición que me podían para bajar a jugar con mis cuates era hacer ejercicios de taquimecanografía, con la máquina de escribir. Lo odiaba. Una o dos páginas de escritura a máquina
Y cuando ya dominaba un poco el teclado, entonces me puse a copiar crónicas de fútbol del periódico Novedades, que es el que llegaba a casa. Eso ya me divertía más, porque entonces practicaba con lo que quería escribir y empezaba a tener mi archivo. Y así lo hice mucho tiempo. Los domingos había un programa de Chucho Domínguez que yo no me perdía jamás. Yo bajaba a jugar fútbol con mis cuates otra vez, ahí en Valbuena, muchas gracias. Y ponía un radio de transistores, lo ponía en la horquilla que hacía un árbol que era el poste derecho de la portería. Y yo quería ser siempre portero para estar escuchando el fútbol de Zacatepec, de Torreón o de Laguna, que eran los que jugaban el domingo por la tarde. No había televisión, por supuesto, de esos partidos. Y a las 7, poco antes de las 7, como fuéramos, yo me subía para escuchar el programa de radio. Y escribía a máquina los reportes, hacía mis tablas de posiciones, luego inventaba mis vestidores, ¿no? Mis entrevistas en vestidores, fulano dijo, lo cual no era cierto. Y un día un tío de los que no son, pero sí son, no sanguíneo, pero muy cercano a la familia, llegó a casa, me vio haciendo eso una vez, a los 15 días otra vez, a los 2 meses otra vez. Dice, ¿qué estás haciendo? Pues le conté, mira, hago esto, es un programa que me encanta. Dice, yo conozco a este locutor, ¿cómo crees? Si quieres te recomiendo. Oye, sí, para conocerlo, no, hombre, para que trabajes con él, a ver qué. Yo tenía 14 años. Me recomendó, yo entré a trabajar con Chucho Domínguez, trabajar sin cobrar un centavo durante mucho tiempo, pero yo todos los santos domingos a lo que más me apasionaba, que era el estar en el programa de radio y el ayudarles a conseguir información, a cortar los cables del teletipo. No participaba yo de inicio en el programa y ese fue mi primer contacto con el periodismo. ¿Y quién fue Chucho Domínguez para ti? Chucho Domínguez, para mí Chucho Domínguez es un segundo padre, es mi padre radiofónico. Llegué con él muy, muy, muy chiquitito, de 14 años, te digo. Ya trabajaba ahí Fernando Schwartz, tenía meses, un año. Fernando había llegado ahí porque participó en el Gran Premio de los 64,000 pesos. Se quedó en los 32,000 con Copas del Mundo, que era su tema. Y a través de algún locutor se lo recomiendan a Chucho y empieza a trabajar con él. Gerardo Peña también estaba ya saliendo de su etapa primaria con Chucho Domínguez. Y entro yo. Era muy duro, muy exigente, muy desgraciado. Nos maltrataba si nos equivocábamos en un número. Si al hacer la tabla de posiciones no sumamos bien o no acumulamos el empate del Toluca, cuidado, se nos venía encima. Pues fue mi gran maestro, fue el hombre que me dio la oportunidad en el medio, el hombre que me permitió conocer a futbolistas profesionales. Yo cada 15 días iba a Toluca con él, lo acompañaba. Mi papá me dejaba en la esquina de Juárez y Valderas, ahí pasaba Chucho Domínguez por mí, me iba en su camioneta, una Galaxy 500 de este tamaño, de las de la época, café oscura, preciosa. Y nos íbamos platicando de ida y de vuelta, íbamos con José Rogelio Esquerra, con el Rápido Esquivel. Él siempre fue el anfitrión y el que llevaba el coche, el capitán de la nave. Y ahí conozco a Héctor Eugui, a Ítalo Estupiñán, a los que visitaban al Toluca, y entonces el americanismo se empezó a hacer pequeñito para extenderse a todos los demás equipos de fútbol. Claro. Chucho te da esa oportunidad cuando ibas en el tercer semestre de la carrera de narrar por fin un partido de fútbol. ¿Cómo te preparaste para este debut? Sé que hay por ahí una historia de lo que hacías antes, porque ese es el minuto cero, pero para llegar al pitido inicial hay un entrenamiento previo, ¿no? Bueno, fíjate que yo trabajaba en un despacho de contadores. Yo estudié contaduría porque mis papás no querían que estudiara periodismo, comunicación. Me aconsejaron que no lo hiciera. Era un medio muy estrecho, no había grandes oportunidades y les hice caso. Pero sabiendo que ya estaba yo en el radio y que finalmente pues, ya estaba ya empezando un camino por ahí. Yo me iba al Estadio Azteca al lugar más lejano posible, más recóndito, con una grabadora para narrar, y narraba los partidos. Con un par de amigos, uno de ellos, los dos siguieron en el periodismo, Héctor Reyes, que estuvo muchos años en Televisa cubriendo deporte olímpico, y con Raimundo Camargo, que después se dedicó al fútbol americano. Íbamos los tres mocosos, yo me los llevaba para que me apoyaran, era parte del juego, pero yo realmente sí lo veía como una práctica, ¿no? Una práctica, después escuchaba el cassette una y otra vez y corregía para el siguiente partido. Y cuando me llega de sorpresa la primera oportunidad para narrar un partido, que fue muy curioso, fue un partido de segunda división, de una liguilla por el ascenso, jugaba Osos Grises,
cuyo director, más bien director de Educación Física del Estado de México, es el hermano de Chucho Domínguez, Juan. Y entonces dice, acompáñame a Toluca, vamos a narrar en la CH, que es una estación tradicional local de Toluca muy importante, el partido. Haz cancha. No, bueno, imagínate lo que eso fue para mí. Feliz fui a Toluca. Me costó arrancarles el permiso a los contadores de mi despacho, que no sabes. Decían que yo me tendría que dedicar a algo más productivo que narrar partidos de fútbol. Y es que va a ser el primero y no lo voy a narrar, voy a cancha. Y en una estación local de Toluca y de segunda división, estás loco. Denme chance, denme permiso. Fui. Y en algún momento el Rápido Esquivel, que estaba acompañando a Chucho en la narración, imagínate el Rápido Esquivel, dice, a mí me han dicho que este muchacho González es muy bueno. Vamos a probar, a ver, que nos narre un poco del partido. Yo estaba en el campo. Me agarró totalmente por sorpresa. Desde el campo tuve que narrar unos cuantos minutos. Bueno, me tocaron 3 goles, fui muy feliz. Al final el Rápido Esquivel me felicitó. Me dijo que si no me gustaba el béisbol. Le dije que no. Dice, yo te puedo meter a narrar a los partidos de béisbol. No tengo la más remota idea. Y mira que intenté ser fan del béisbol, nunca lo conseguí, nunca lo logré. Nunca me gustó lo suficiente. Y el siguiente paso es, a los 21 terminas estrenando como programa de radio. Ya tienes un programa de radio. ¿Cómo llegaste a los 21 años a tener un espacio propio? Pues otra casualidad, déjame ver, estamos hablando de que cuando vienen los Juegos Olímpicos de Moscú, yo con el programa de Chucho Domínguez iba a pronósticos deportivos, que además era de lo más rupestre, la forma de comunicar en ese momento el resultado de las quinielas. Tenía la exclusiva, en televisión la tenía lo que era Canal 13, no era ni Imevisión todavía, mucho menos TV Azteca, y en radio lo teníamos nosotros. Entonces iba yo y las grandes computadoras sacaban finalmente la hoja mágica donde decías cuánta gente había ganado y cuánto dinero y cuál era la quiniela ganadora. Y ahí conozco a Carlos Albert, que él iba por parte de Canal 13. Cuando viene la cobertura de los Juegos Olímpicos de Moscú, se va él con Raúl Orbañanos, que tenía un programa en Radio ABC. Y Carlos me dice, oye, ¿nos cubrirías mientras vamos a los Juegos Olímpicos en el programa de diario de radio? No, imagínate, qué impresión. Yo además los escuchaba todos los días, eran mis ídolos. Dije, si me dan permiso en la chamba, sí. Trabajas con Chucho. Además, yo era contador ya de la oficina de Chucho Domínguez. Ya tenía todas las gorras puestas con Chucho Domínguez. Si me deja Chucho, sí. Yo le hablo a Chucho y le voy a decir, perfecto, Carlos, háblale y dile. Efectivamente, se fueron a los Juegos Olímpicos de Moscú. Los cubro esas 3 semanas más o menos. Regresan y tienen dificultades con la agencia para la que trabajaban, que era Blendel y Asociados, que luego fue por Vientos Deportivos. Y en lo que buscaban quién sustituyera a Carlos y a Raúl, que se fueron a trabajar con otro grupo, pues me dejaron el programa. Yo no sé si no encontraron a nadie más o si terminé gustándoles, pues me dijeron, ya, quédate tú con el programa. Entonces, cayó del cielo otra vez la oportunidad. Pero hay que estar listos para ocupar eso. Hay que estar listos, y si no estás listos, te batían a la primera y te sacan del parque. Es verdad, es verdad. Ahora, yendo como a la parte de televisión, llegamos a la mitad de los 80s. Se gesta, nace Imevisión y por ahí nace una escuela. O sea, ahorita hay muchos personajes míticos, si te lo quieres decir, ya en los medios de tele, radio y demás, que ahí iban empezando. ¿Qué fue ser parte de ese equipo? Y fue maravilloso, fue maravilloso. Yo creo que jamás el periodismo deportivo va a lograr reunir un equipo como el que teníamos. Hoy es diferente, hoy es diverso, hay muchos medios, etcétera, pero esa concentración de talento, de experiencia, de juventud, finalmente sí creo que hizo una escuela. Y José Ramón es el gran responsable de ello. A la televisión llego después de tocar la puerta muchas veces. Algún día Chucho Domínguez me lleva con José Ramón, me dijo un día en la oficina, ya estás listo para la televisión, te voy a llevar con José Ramón Fernández. Pues vamos. Fuimos y no me hicieron caso. No tengo muy larga la historia, me dijeron vente en una semana, claro, le dice José Ramón a Chucho, con mucho gusto, vemos a este muchacho, creo que lo he escuchado en tu programa, entonces vente en una semana, te vamos a hacer una prueba. Perfecto. Yo no dormí en toda esa semana. Y cuando llega el momento de presentarme en la oficina, Jesse Espinosa, que era el gran brazo derecho de José Ramón, no sabía nada, dice, no, ¿dónde está José Ramón? Entonces me dijeron que viniera a hacer una prueba. No, pues vente en 8 días. A la tercera vez que me dijeron ven en 8 días, ya dejé de ir. Después de eso, a través de una recomendación familiar,
Mientras yo intentaba también entrar a Televisa, ¿no? Porque Fernando Schwartz, que era mi cuate del alma, ya estaba en Televisa, pero bueno, nunca me llamó por el motivo que sea. Y a través de un familiar político, me recomienda con alguien de Canal 13 cuando estaba Ángel Fernández, que estuvo un ratito dirigiendo Canal 13. Yo no quería ir. Dije, yo fui con José Ramón, pues algún día podré ir otra vez con José Ramón y ahora que sacaron a José Ramón, además fue a la malagueña, ¿no? Del canal con muchos rollos políticos. No, yo como que ahí sentí lealtad a José Ramón. A las 3 semanas de que no fui a la cita, me llama esta persona y dice, oye, te está esperando mi amigo, ¿qué estás jugando con mi prestigio? Que yo te recomiende. No, perdón, yo pensé que no tenía ningún problema. Te espera mañana. Fui al día siguiente, Ángel Fernández no me trató bien, es la verdad. La única vez en la vida que me trató mal Ángel Fernández, que era un super tipo. Luego trabajamos juntos muchos años. Pero odiaba a Chucho Domínguez. Por el motivo que sea, odiaba a Chucho Domínguez. Entonces me hace pasar a su oficina cuando tenía gente ahí platicando seguramente, ¿no? Dice, oye, entonces, de modo que tú vienes de parte de Chucho Domínguez. Dije, no vengo de parte de Chucho. No, ya sé, te recomiendo a un gran amigo mío y algo te tengo que dar. Dice, Fernández, no me tiene que dar nada. No, a ver, háblame en 8 días. Dije, otra vez, la misma historia de háblame en 8 días. Le hablé en 8 días, tardé como 15. Me citó, dice, vente tal día. Sale. Ese día sale una transmisión en Zacatepec de radio. Le hablo desde la terminal de autobuses. Don Ángel, estoy muy amable él ya. Estoy por subirme al autobús, voy a Zacatepec, la podemos cambiar para mañana. No, me voy mañana a España para ver cosas del Mundial, pero ni te preocupes. De regreso nos vemos y ya pensé que es lo que vamos a empezar a hacer. Ni te preocupes, ya estás dentro. Perfecto. Se fue al Mundial, regresó del Mundial y salió de Canal 13. Entonces, otra vez, no hubo nada, ¿no? Entonces, la verdad es que sí costó mucho trabajo el entrar a la televisión, ¿no? Y estando ahí, ¿cómo era el día a día? ¿Cómo fue el crecimiento? ¿Cómo entraste? O sea, ¿qué era el día a día? Entré porque un día Toño Moreno, que después fuimos compadres 2 o 3 veces, él era el jefe de prensa de Pumas de la universidad. Y un día voy por boletos o por material del equipo, no sé por qué pasé a la oficina, saludar a Toño y me cuenta, oye, ¿sabes que Alfredo Ruiz va a empezar a trabajar en Canal 13? No, hombre, qué gusto. No tenía ni idea. Dice, están buscando gente nueva. ¿Cómo crees? Sí. Pues ahí platicamos, dije, pues voy a ir con José Ramón. ¿No? Yo a José Ramón le había conocido en el 82, durante el Mundial de España, trabajando en radio aquí en México. Y él me dijo, el día que yo regrese a Canal 13, tú vas a ir conmigo. Perfecto. Regresó a Canal 13 y por supuesto que no lo busqué. Él tampoco a mí. Cuando me dicen lo de Alfredo Ruiz, dije, ahora sí saco cita con él. A ver, si estamos buscando gente nueva y ya tiene la referencia. Y me dijo, pues voy a saludarlo. Saqué cita, me lo dieron enseguida. Me siento en su oficina, muy atento a José Ramón. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estaba de qué? Estamos buscando por todos lados. No, pues yo en la B, en Milimer, donde nos vimos. Te estoy buscando ya. Viene Canal 7 al aire, se va a llamar Imevisión, el concepto nuevo de la televisión del Estado, y quiero que estés en el equipo. Y ese equipo se fue conformando con gente que ya estaba, pero con la apertura de una segunda cadena se pudo integrar mucha más gente. Y ahí creo que se hace muy poderoso el equipo, muy, muy fuerte. Y sí, la verdad es que para donde volteabas, aprendías. ¿No? Fernando Marcos, el propio José Ramón, Alfredo Domínguez Muro, Pepe Espinosa, luego se integró Gómez Junco, luego se integró Rafa Puente, ¿no? Es un espectáculo trabajar en esa oficina. Y termina dando los protagonistas. Y termina en los protagonistas después de algo muy curioso, porque José Ramón nos restregaba en la cara a todos. Es bastante fregón José Ramón, ¿no? Fregaba mucho. Y él no soportaba que nos dejáramos con el radio. Si ustedes son de televisión, ustedes son de televisión. Y a todo el mundo nos traía la cantaleta del radio. Hasta que un día Nissan le ofrece los protagonistas. Me imagino que es un superproyecto que le convino mucho a él y aceptó meterse al radio. Y me jaló con él. Y ya después protagonistas se volvió un programa de televisión, pero eso fue 2 o 3 años después. ¿Qué fue los protagonistas para el medio deportivo? ¿Qué significa con el tiempo ya? Los protagonistas es un clásico.
Es un clásico, es decir, la televisión del Estado tan deficiente, tan falta de presupuestos, se retrasaban sueldos como los futbolistas de repente nos trataban, ¿no? No muy seguido, pero de repente sí sufríamos. Yo creo que tuvo su primer gran triunfo a través de deportes y a través de los mundiales y particularmente a través de los protagonistas. Yo creo que sí es una obra una edición de autor, los protagonistas, ¿no? Hechos con ideas nuevas, saber cómo funcionaban. José Ramón es el gran intelecto para crear los protagonistas, más allá de la gente de producción que era muy valiosa, pero la idea de combinar humor con cultura, con fútbol, con personajes importantes del deporte, con análisis arbitral, pues data del 86, con protagonistas. Sí, me parece que en la enciclopedia de los medios deportivos de México, que algún día aparecerá, porque es un país bastante renuente a contar su propia historia y también en los deportes nos ocurre, tiene que estar en la portada de ese programa. Y ahora a lo lejos que volteas y ves ese programa ya a tantos años de distancia y que ves a las personas que estaban en esa mesa contigo en otros espacios, ¿qué piensas? No lo veo. No lo veo y no es por otra cosa más que protagonistas y Deporte B era José Ramón Fernández. Si se llamara de otra manera, a lo mejor lo vería de vez en cuando. También es por mis propios horarios que coinciden con... No es nada de animadversión ni mucho menos, pero o sea, Disneylandia sin Walt Disney pudo continuar, pero Deporte B sin José Ramón jamás ha vuelto a ser Deporte B, que me perdonen, es una ofensa haber mantenido ese nombre. Y protagonistas también es una ofensa. Entiendo que las generaciones cambian y que los formatos son diferentes, pero yo quiero suponer que hoy quienes hacen protagonistas y quienes hacen Deporte B, sí saben un poquito de historia y algunos de ellos la vivieron y no es su responsabilidad, no es su culpa. No pueden estar cómodos. No. Cervantes escribió solo un Quijote, nada más, es de él. José Ramón y su historia en la televisión se llama Deporte B, se llama Protagonistas y lo demás me parece es una invasión. Aquí un punto importante. Creciste con las épicas de Ángel Fernández, con la lírica del Che Ventura. ¿Qué piensas del momento actual de la crónica en el fútbol? Ha cambiado, es diferente, las generaciones son diferentes, pero yo me imagino que también nosotros, al escuchar a Ángel, al escuchar al Che, al escuchar a Fernando Luengas, al escuchar a Escopeta, al escuchar a José Ramón, en diferentes etapas, pero fuimos creciendo mamando esa cultura futbolística, mamando esa cultura de medios, que luego cambió. Hoy no sé las generaciones que tienen corta edad y que en un futuro se dediquen al periodismo deportivo, qué es lo que estén aprendiendo. Si es el chistorete, que se vale. Si es el entretenimiento más allá que el análisis futbolero, se vale. Ángel era un gran entretenedor. O sea, la épica, los cuentos de caballería que te contaba en cada partido, finalmente te entretenían aunque el partido estuviera malo. Hay diferentes maneras de hacerlo. Ahora, de herramientas lingüísticas, utilización de la metáfora, del sentido figurado, hoy no tenemos lo que teníamos. Y no es que todo tiempo pasado fue mejor, no, me rehúso a pensar en eso. No es así, es diferente. Pero sí creo que se requería de mayor riqueza y dominio de muchas técnicas de expresión antes que las que se requieren el día de hoy. Y sobre eso, entonces, ¿en qué momento, no solo la crónica, en qué momento está el periodismo deportivo en México? Yo creo que el periodismo deportivo en México está herido de muerte. Y cuando muera, pues como Crisálida van a hacer otra cosa, que no sé cómo va a ser ni cómo se va a llamar. Y no solo es el periodismo deportivo en México. Cuando Sport Illustrated, que para mí es una biblia, ¿no?, que coleccionó durante muchos años, un día dijo, ahora voy a ser quincenal. Y en su penúltimo número, periodo del Super Bowl, dijo, ahora soy mensual. Cuando el gráfico ya no existe, el gráfico de Argentina, dices, ¿para dónde nos estamos moviendo? Es decir, es que de verdad los valores de investigación, de narrativa, de fotografías espectaculares, de piezas de largo aliento, de verdad ya no interesan. Me preocupa no que no interesen, sino el saber por qué no están interesando. Todo tiene que ser superficial, todo tiene que ser pasajero, trivial. ¿Cómo intentar darle o regresar ese camino? Porque sí, la narrativa ha sacado de lado y se ha pasado a lo simple, a lo básico,
hasta agresivo, aunque sea, mientras sea entretenido. Correcto. ¿Cómo regresar? ¿O vale la pena o se podrá regresar? Mi esperanza es que sí. Mi esperanza y mi lucha diaria es que sí se puede regresar a eso. A lo mejor hay que ser más breve, a lo mejor hay que ser más conciso, a lo mejor hay que distribuir en diferentes plataformas. Lo que hace Apuntes de Ramón es un esfuerzo más para lograr que el periodismo vuelva a ser periodismo, para poder observar un partido de fútbol o una historia con diferentes ángulos que te enriquezcan la visión y no te quedes únicamente en que alguien metió un gol a ver si ganaste una apuesta o la perdiste. Yo creo que al final los valores sí persisten y vamos a regresar a lo mismo mientras ustedes, muchos otros y yo no nos cansemos. El día que nos demos por vencidos, entonces no habrá quien por lo menos intente levantar la voz para volver a entregar contenidos de verdadera calidad. Claro, sobre todo en un país como México que es complicado, ¿no? Porque en Estados Unidos puedes decir New York Times por medio de aportaciones y eso. En México es complicado entender también por el espacio político, social y que convivimos. Tú, después de esto, aparece la Superdeportiva. Sí. ¿Qué fue para ti la Superdeportiva? ¿Cómo nace? ¿Qué fue en la vida de Francisco Javier? Superdeportiva es el gran punto de inflexión en mi carrera. ¿Por qué? Porque yo estaba muy cómodo en TV Azteca. Yo trabajaba muy a gusto con José Ramón. Fuera de que de repente molestaba mucho y regañaba mucho. Yo me llevé muy bien con él y salvo 2 o 3 portazos que sí le metí algún día y que terminaron con un abrazo los 3. No me puedo quejar en absoluto de los 16 años que pasé con José Ramón. Es decir, la gente que de repente ve a alguien y la pone ante una cámara de televisión, te cambia la carrera. ¿Por qué? Empiezas a ser conocido, te empiezan a buscar de otros lugares, empiezas a generar prestigio más fácilmente que como lo hice yo, muchos años en radio, muchos años en prensa escrita, que fueron parte de mi formación. Pero a fin de cuentas, se dio una complicación con la estancia en TV Azteca. Cuando vamos a Sydney 2000, los Juegos Olímpicos de Sydney, se anuncia una fusión entre Televisa Radio y Grupo Asir, que es donde se llaman Los Protagonistas, donde yo trabajaba ya de tiempo completo, manejando la que entonces fue la primera oficina de deportes de Grupo Asir, y llegó la disyuntiva de tener que elegir. Entonces yo decía a José Ramón, es que yo no puedo dejar el radio, yo tengo un proyecto que tiene 1 año, del que dependen 60 personas. Yo le decía, pero el radio no tiene nada que ver con la televisión, es chiquitito, no pasa nada. Y te voy a decir, a mí el hecho de que toda esa gente que estaba trabajando conmigo dependiera de mi decisión, porque me lo dijeron del Grupo Asir, si tú no sigues, vamos a quitar el concepto. Dijo, consíguete a alguien más. No, lo creemos contigo, de verdad. Te apoyamos, vemos cómo resolver la parte económica, vemos qué hacer, pero vente con nosotros. Y un día, en una comida que fue larguísima, y fue una pesadilla, Ciro Procuna, José Ramón y yo, en los comedores ejecutivos de TV Azteca, ya nos quería convencer. Después de un alejamiento que tuvimos, esto fue muy desgastante, fueron 2 o 3 meses muy difíciles. Nos invita a comer a Ciro y a mí, le pido al mesero una botella de vino, y se le tráigase una de las del señor Salinas, una buena botella de vino porque vamos a festejar con Javier y con Ciro. Yo le dije, no la pidas todavía. No pidas la botella para celebrar todavía, primero hablemos. Porque yo si no me daban la libertad de seguir con el proyecto de radio, no había manera de existir en TV Azteca. Después de un buen rato, José Ramón me dice, es que no te das cuenta. Tú eres el que sigues aquí después de mí. Dije, tú no te das cuenta de otra cosa. Este es tu proyecto. Y fue muy exitoso. Y es una maravilla. Y amo tu proyecto. Voy por el mío. Chiquito, en radio, con 60 personas, pero es el mío. Y lo tengo que intentar. Ahí se acabó la comida. Y se acabó mi estancia en TV Azteca también. ¿Y cómo tomaste la decisión? O sea, no era una decisión nada fácil. No, hombre. No. La decisión la tomé en 3 meses. No dormía, tenía ojeras hasta el piso. De veras la pasé muy mal. ¿Por qué? Porque, caramba, te encuentras con 2 cosas a las que amas. O sea, tu propio proyecto en radio que va creciendo, que está bien apoyado, y el lugar al que siempre quisiste llegar, que te costó tanto trabajo hacerlo, donde te dieron un buen lugar, donde yo me sentí siempre muy querido. Entonces, sí, esas decisiones de blanco o negro pues, son muy difíciles en la vida, sobre todo cuando van a marcar tu futuro y tu riesgo. Miedo? Sí, claro que hubo miedo. Por supuesto que hubo miedo, porque a la larga no sabes para dónde vas a ir.
No, igual que cuando con la máquina de escribir yo no sabía para dónde, o por qué fregados mi mamá me pedía esos ejercicios y vi cómo me sirvieron en la vida, pues tampoco sabía si ese momento tomar esa decisión me iba a llevar a un buen lugar. Tenía confianza de que sí, tenía esperanzas de que sí. Pero la inseguridad de decirte, pues ahora soy independiente y me voy del paraguas de la producción de TV Azteca y de José Ramón, porque no solo es salirse de la producción de José Ramón, es meterse al fuego enemigo de José Ramón, que eso también está Fuerte. Está fuerte, sí. Y después de ese punto de inflexión, ¿de qué juega Francisco Javier en el periodismo? ¿Es medio, es delantero, es contención, es central? No. A partir de ese momento, fíjate, yo en Azteca, en enero de 89, hay un cambio radical en noticias. Y sale todo el grupo que manejaba noticias. Luis Alberto Sierra era quien las dirigía, sale todo el grupo. Y José Ramón me pide que me encargue de noticieros. Y entonces yo invito a Faitelson a trabajar en Diario y Mevisión, invito un montón de gente, ¿no? A la que vea yo, que mis compañeros del Heraldo, que se enojó mucho conmigo el Heraldo porque me llevé a toda la tropa, y de otros lugares. Faitelson, de hecho, estaba ya en el Excelsior. Y se forma el grupo de noticias, muy sufrido también, una época muy complicada del canal igualmente, pero finalmente salimos adelante. Luego me llama Memo Ochoa para trabajar con él el radio, el Grupo ASIR, fui feliz también con Memo Ochoa, entonces alternaba esas dos cosas, me iba súper bien, pero veníamos de la pregunta... ¿De qué juega? ¿De qué juega? Creo que a partir de ese momento juego de director técnico. Juego de administrador, juego de evaluador de la gente, de buscador de nuevos talentos, de pelearme con la administración para que le subieran un poco más el sueldo a la gente. Y mi papel se empieza a alejar del periodismo, pese a que mantengo mucho tiempo al aire. No, pero yo te diría que el 70% de mis energías ya eran atrás del escritorio. Dejo de reportear, dejo de hacer lo que más me gustaba, por esto otro que yo lo asumí también con mucho gusto, ¿no? Porque sabía que estaba armando un proyecto. Y eso, pasas de jugador a entrenador, si lo queremos ver como una analogía. ¿Siempre pudiste armar tu equipo o a veces te tocó jugar con lo que había? No, a ver, yo creo que vamos a pensar en la MLS. Tienes algunos jugadores franquicia y otros que ya estaban. Entonces, el grupo se fue haciendo muy, muy grande conforme pasó el tiempo, pero yo te diría que siempre estuve muy contento con los grupos de trabajo que hice, siempre. De repente alguno por ahí que ya andaba, pues, lo pruebas, etcétera, pero sabiendo que siempre fuimos de bajo presupuesto y que no me podría traer a Toño de Valdés seguramente, no, los equipos creo que quedaron bastante bien conformados considerando sus objetivos, que eran, a lo mejor no de ser campeones siempre, pero sí de ser dignos competidores, ¿no? En el medio. Y en esta parte que empiezas a jugar como entrenador, empieza a ser que algunos equipos jueguen mejor de lo que parecía, empiezas a crecer en proyectos y llegas a Televisa Deportes Network, ¿no? O sea, esta parte sí. de TDN. Sí. Un canal en cable que en ese momento no se tenía esta visualización de lo importante de los canales, de la importancia que puedan llegar a tener los canales deportivos en televisión privada. ¿Cómo fue llegar ahí? ¿Qué sentiste? ¿Cómo fue pisar esa otra cancha? Fue otro parto. TDN fue otro parto. Porque, fíjate, cuando yo me voy de TV Azteca, sí me buscan de un par de lugares. Yo dije, me voy a dedicar de momento al radio, voy a hacer mi proyecto, que es de lo que se trataba. Pero ocurren dos o tres cosas. La primera de ellas que en Grupo ASIR, al año de que yo quemo mis naves en TV Azteca, nos dicen, se acabó el proyecto. ¿Perdón? Se acabó el proyecto. Porque es una estación hablada, muy costosa. Yo le decía a Toño Ibarra, Toño, quemé mis naves por ese proyecto. Tú viste lo que me costó. Y te dije, no, tú no te vas. Se ve el concepto. Tú te vas a quedar aquí a trabajar hasta que te mueras. Dije, no, si ese equipo se va a otro lado, yo me voy con mi equipo. Si por eso fue que yo me vine contigo. Te rentamos con Juan Carlos Rodríguez, que ya nos hicimos socios desde la parte del Grupo ASIR. Pues a rentar una estación de radio, a sufrirle, contratar a la gente ya nosotros, no con la nómina pagada por Grupo ASIR, que sí era una carga importante de presupuesto. Me invita a PSN en algún momento, que tenía la Copa Libertadores. Ahí sí le entré con los equipos mexicanos un ratito, luego quebró PSN.
Luego hicimos cosas para DirecTV y para Canal 40. El Mundial de 2002 lo hacemos para DirecTV y Canal 40, manejando el grupo, tanto que ellos tenían los derechos para toda Latinoamérica. Y después de eso, Sky nos pide hacer, después del Mundial de 2006, nos pide hacer un programa de 1 hora diaria para Sky. Perfecto. Maquilamos, vimos dónde hacerlo, etcétera. Nos piden 2 horas, 3 horas, luego 4 horas. Con 4 horas ya nos alcanzaba para rentar un estudio, para acondicionar un estudio, que fue el que pusimos en Miramontes, con TDN, que eran las oficinas que no tenían nada que ver con televisión, y creamos Estadio TV. Estadio TV dura 3 años, tal vez, y después Televisa nos llama. Ya le maquilábamos 8 horas diarias a Sky. O sea, íbamos, crece y crece y crece y crece, sin grandes presupuestos. Yo me acuerdo, el primer invitado que tuvimos en Fútbol en Serio fue Hugo Sánchez. Empezamos la entrevista, a los 10 minutos Hugo se descubrió el sudor por acá. Y a nosotros también. No teníamos aire acondicionado. No teníamos ni para el aire acondicionado. Entonces, con ventiladores en los cortes, con abanicos que nos llevaban las chavas de maquillaje, de verdad la sufrimos mucho. Bueno, fuimos mejorando, tuvimos apoyo de proveedores que nos tuvieron toda la paciencia del mundo. Y un día Televisa nos llama y dice, oye, eso que están haciendo con Sky, hagámoslo ahora para Televisa. Hagamos un canal de televisión de paga. Televisa, la verdad es que no sé los motivos, soy franco, tardó muchos años en tener un canal de paga de deportes, siendo el rey de los deportes durante casi toda la vida en México. Ahí entramos nosotros. Vendimos la empresa a Televisa y nació TDN en el 2009. Otro parto, como te darás cuenta. Y ese andar de TDN es relativamente corto, hablando del mundo de televisión de muchos años, pero encuentra un mercado que de repente empieza a explotar mucho, ¿no? O sea, inclusive la televisión pública, bueno, la televisión abierta, perdón, empieza a tener caídas en ratings, mientras la televisión privada empieza a crecer en esta parte. Y llegas a Televisa Deportes como la cabeza, tras, si lo vemos como una analogía de fútbol, tras muchos partidos perdidos, ¿no? Últimamente. ¿Por qué aceptaste? Pero, ¿a qué te refieres con partidos perdidos? El rating estaba yendo hacia otro espacio. Ajá. ¿Por qué acepté irme a Televisa? En primer lugar, porque era un paso natural hacia lo que seguía, ¿no? A nivel de importancia. Con TDN sí logramos, me parece, tener una muy buena identidad. Logramos cosas importantes a nivel comercial, a nivel de cobertura de Copas del Mundo. Y cuando me invitan, las circunstancias, no te diría que me obligaban, me invitaban a tomar la invitación. Sí, John de Luisa me invita. Sí, ya la relación con Javier Alarcón no era buena. Yo a Javier lo aprecio mucho, aunque siempre fuimos distantes. Desde el momento en que aparece TDN, me imagino que a él pues siente que le están pisando el huerto. Pero nosotros nos invitaron a pisar el huerto sin tener nada que ver en el asunto. Pero yo además lo entiendo. Y yo siempre he respetado mucho a Javier. Me habla John de Luisa, me dice, oye, te quiero invitar a que vengas acá. No en lugar de Javier Alarcón, porque la estructura va a cambiar, pero sí a ser parte de Televisa Deportes. Y vas a manejar TDN al mismo tiempo. Yo dije, pues si me da tiempo, con mucho gusto le entramos, ¿no? Además uno en Miramontes y el otro en Chapultepec, la cosa se ponía un poco complicada, aunque tiempo después ya se pasó todo TDN también a Chapultepec. A ver, yo creo que estar manejando Televisa Deportes es un reto profesional que no puedes desechar. Así como decía el Flaco Tena, pues es Chivas, ¿cómo les digo que no, aunque sean 3 partidos? Para mí eran 3 partidos, para mí era un proyecto de años, y ese fue el acuerdo, y siempre me sentí muy cuidado en Televisa Deportes, como lo soy hasta la fecha. Pero pues ¿cómo no decirle que sí a ese monstruo que además, yo te diría, no es culpa de Televisa Deportes lo que le pasó a la industria. Lo que le pasó a la industria, le pasó a la industria. Mayor consumo en medios digitales, en televisión de paga, en series. Cambió la fotografía. Y sí, coincide mi entrada a que ya la industria, no Televisa Deportes, la industria empieza a pasar problemas y tiene que empezar a buscar nuevas alternativas. En estas cosas, antes de pasar a TUDN, que es la siguiente evolución, si cierras ahí en esa parte con TDN, esos primeros 90 minutos,
como entrenador, ¿qué dirías que es cómo das el balance de ese primer? ¿De TDN? Mi balance como director técnico de TDN es que convertimos un equipo de fútbol en una familia. Nos preocupamos mucho por la gente, estuvimos siempre muy cerca de ella. Yo hasta la fecha te diría, en mis festejos de cumpleaños, en mis ocasiones especiales, si tú cuentas la gente con la que comparto, el 80% es de TDN. Es decir, sí fue una forma de vivir, porque además sufrimos muchas cosas juntos. En algún momento con el radio, estábamos por empezar Estadio TV, inclusive antes de Estadio TV, nuestro primer año en Televisa Radio, porque en radio también dimos vuelta por varios lugares, rentamos primero a Grupo Imagen, una estación, luego nos tuvimos que ir a Radio 1000, luego llegamos a Televisa Radio y ahí nos establecimos. Algún día mi socio y yo llegamos a dejar de pagar 3 meses de sueldos. La gente arañaba las paredes y nosotros también. Y si de repente teníamos un ingreso por mi columna en el periódico, pues nos repartimos al que más por ahí le hacía falta. Y esas cosas suenan mucho. Esas batallas de veras hacen que sí te hagas una familia. Entonces yo con TDN creo que la mejor conclusión es que la gente, en términos generales, creo que quedó contenta. Fuimos familia y fue una etapa maravillosa para mí. Y empieza el partido de vuelta, por decirlo así, TUDN. ¿Qué papel jugó Francisco Javier en este establecimiento de TUDN? En TUDN el papel fue distinto ya. ¿Qué ocurrió con TUDN? Que es la fusión de las áreas de deportes de Univisión, de Televisa Deportes y de TDN. Por lo tanto, encontramos ya 3 grupos diferentes, compuestos triplicados en lo administrativo, en lo operativo, en lo periodístico. Pues teníamos 3 reporteros para el América y 3 para el Cruz Azul, y teníamos 4, un equipo de 20 narradores de cada empresa, y se tuvo que comprimir. Eso fue muy, muy doloroso. Toda la gente que se fue sumamente doloroso. Yo diría, ya cuando se da todo esto, como la estructura cambia, hoy el departamento de producción tiene un peso mucho más importante que el de contenidos. Y yo ya me ocupo hoy de un consejo editorial. Sí, para ver más el rumbo de la industria, por dónde lo intentamos, con qué estrategias, pero yo ya no llevo el día a día. Si yo hubiera tenido que decidir quién se iba de Televisa Deportes, me hubiera puesto el primero en la lista. Ya no me tocó a mí esa decisión. Ya le tocó a la nueva estructura, a través de una combinación de producción, de la gente que maneja a los reporteros, al talento, etcétera, etcétera. Entonces, ya, digamos que ya mi puesto de director técnico cambió por el de director deportivo. Pero dándole al director técnico toda la libertad de tomar sus decisiones, porque así es también. Aunque sea complicado ver esas partidas, ¿no? Ver qué parte... Sí, es muy complicado. En el periodismo, recuerdo que esto lo decía mucho Memo Ochoa, no el portero, el periodista, es el periodismo es una diáspora, en donde es muy difícil mantenerse mucho tiempo juntos. Y es verdad, a mí me ha tocado separarme de TV Azteca, de TDN, ahora de esta parte, de toda la gente que se fue, y muchos de ellos pues, siguen siendo mis amigos, alguno de ellos es mi compadre, y entiendes que la industria le está pasando mal y tiene que tomar decisiones. Y esas decisiones se tomaron con criterios que imperan hoy en la industria y que hay que seguir, ¿no? No hay mucho más que hacer, ¿no? Para cerrar esta parte, entonces, si pensáramos como otra vez analogía al fútbol, Francisco Javier sería el Bora de la parte de televisión, o con quién, si tuvieras que escoger un director técnico del cual te identificarías por el proceso que has tenido, ¿quién sería? El Flaco Tena. ¿Por qué? Sería el Flaco Tena porque me interesa mucho el vestidor, me interesa mucho la relación humana, me interesa mucho hacerlo bien, convenciendo a la gente de por qué hay que hacerlo bien, más que siendo imperativos sobre ello. Entonces, el estilo de gestión de Luis Fernando, creo que se parece un poco al mío. Sí. Ya dijiste como las cosas buenas que debe tener el periodismo. Incluso en una entrevista escuché que decías, entiendo que puede haber un entretenimiento que está llamando la atención y que gusta, pero yo
busco apostar por la investigación, por la generación de contenidos. ¿Sigues apostando a lo mismo? Absolutamente sí. Absolutamente sí. Mira, una de las cosas que me son reconfortantes ahora en tu DN es al alejarte de la operación diaria de reporteros. El 80% de mi día se lo dedicaba a atender gente. ¿Por qué? Hombre, porque somos un grupo muy numeroso en el que cada quien tiene un problema, una queja, una reclamación. El no hacerlo el día de hoy me permite otra vez volver al origen, volver a pensar en contenidos. Y particularmente en los míos. Entonces lanzamos una propuesta que se llama Versus, que trata de ser más profundo, que se entrevista a grandes personajes o investigaciones periodísticas con mayor rigor, que una mesa redonda de opinión en donde la polémica puede ser muy interesante y te puede cubrir muy bien una hora y es muy barata. Al final, a ese personal lo tienes contratado, lo pones a pelear y listo. Un programa de este tipo requiere de viajes, requiere de recursos, requiere de guiones, requiere de muchos más recursos de producción para cubrir una hora al aire. Y el que lo haya visto bien la empresa, el que me esté apoyando, el que lo haya probado, pues a mí me tiene muy contento porque es mi forma de luchar para volver a entregar cosas con más periodismo. Y siendo un poco críticos, ¿cuáles son los males del periodismo deportivo en México? La falta de preparación, la falta de rigor para confirmar información. Se sueltan cosas a ver qué pasa sin estar confirmadas. Un día don Nacho Matus me decía, director de esto toda la vida, decía, yo a mis reporteros no les pido que confirmen una vez una información, double check. Dos fuentes tienen que confirmar, dos fuentes que no tengan que ver entre sí, tienen que confirmar una información para que yo la pueda publicar. Eso ya no existe. ¿Somos esclavos del clic? ¿Esclavos de qué? ¿Del clic? Somos esclavos del clic y somos esclavos de creer todo lo que nos llegue y darle el crédito a todo lo que se escribe en las redes sociales cuando mucho de eso es fake, es mentira, no es investigado, no es hecho por periodistas. Yo no creo en el periodismo civil o social. Eso no es periodismo, es una red social que puede ser muy útil para ciertas cosas. Yo voy al dentista que estudió odontología, no al que dice que porque tiene el instrumental me va a quitar una muela. Yo creo que nos está pasando eso. Sí creemos demasiado a la primera en todo lo que sucede. Y cuando vemos que no es cierto, no nos importa y vamos a la que sigue. Y caemos en el argumento fácil, ¿no? Hay respuestas muy fáciles y como nos creemos en el momento del mayor auge de información, pero no buscamos esa información, solo la encontramos y la damos por hecho. Correcto. Yo creo que hoy el manejo de información, sí, es así de inmediato, carece de precaución en muchos de los casos. Hay gente muy respetable que lo hace como debe de ser, pero sí me parece que todos queremos ser tendencia, aunque sea 5 minutos, porque no dura más una tendencia, dura un par de horas o un día. Un día cuando mucho. Claro, y al día siguiente es otro, y es otro, y es otro, y es otro. Yo no sé si son los 15 minutos de fama que todos buscamos, decía Andy Warhol. Ahora son tendencias lo que tratamos de ocupar, que yo francamente creo que no nos llevan absolutamente nada, porque al día siguiente todo el mundo digital ya borró todo lo que se había dicho, ¿no? Pasando a la cancha, ¿cuáles serían los males del fútbol mexicano? Los males del fútbol mexicano. Yo creo que nosotros nos comparamos mucho con las potencias y no somos potencia. Porque las potencias pertenecen a países que económicamente también son potencia. Salvo Brasil, Argentina, que son casos portentosos donde culturalmente hay una facilidad para jugar al fútbol impresionante. Yo te diría que nuestro fútbol no es tan malo como mucha gente supone. Creo que nuestra liga, nuestro fútbol tiene un potencial brutal que va a poder explotar muy bien ahora que unes esfuerzos con MLS, porque ahí hay dinero, hay mercadotecnia y hay paciencia, y aquí hay talento futbolístico. Nuestra liga podría ser mejor, es muy fácil decirlo, si los directivos dejaran de pensar un poco en el dinero y pensaran más en la proyección del futbolista. Pero no sé qué empresario esté dispuesto, sea de fútbol o no, a aceptar el pensar menos en que su negocio es para ser rentable, porque para eso son los negocios y el fútbol es un negocio. Creo que nos pega mucho la falta de consistencia, el cambiar
muy frecuentemente de entrenador, de filosofía, de posturas. La actual Federación Mexicana de Fútbol, en el tema de selecciones nacionales, que para mi gusto se manejó muy bien los últimos años, no quedó nadie. Borró a todo el equipo. Y está bien, sí son las nuevas generaciones, pero había una filosofía, una tendencia, una manera de reportar. Hay fichas de 10,000 jugadores o de 1,000 jugadores que pasaron por selecciones sub-15, 17, 20, que no sé si ahora se estén tomando en cuenta. Algún día Néstor de la Torre reunió a todos los directores de fuerzas básicas para preguntarles una cosa: ¿cómo debe jugar el fútbol mexicano? Y entre todos llegaron a un acuerdo. Las características del jugador mexicano son de mucha resistencia, de muy buena técnica individual, de buen despliegue físico, por ahí. Y se planteó un modelo que hoy me imagino que ya no se está siguiendo. Y no es como el reflejo del mismo proceso del país. Claro. Queremos procesos cortos, queremos resultados grandes, queremos generaciones espontáneas con talento espontáneo que va a generar esto. Y el fútbol se da, ¿no? O sea, seguro. Poco seguimiento y toda esta parte. Ya dijiste cómo podría crecer la Liga Mexicana. ¿Habrá algún directivo que tú consideres que podría ser el 10 para hacer que esto cambiara? Para cambiar el fútbol mexicano, yo creo que no requieres de una figura en particular, requieres de una estructura funcional en donde todos ven hacia el mismo lugar. Y no todo el mundo lo ve así. Yo te diría, por ejemplo, a Emilio Azcárraga, lo conozco, platico con alguna frecuencia con él, un apasionado al fútbol, da lo que sea por el fútbol, y lo ha hecho bastante bien, ¿no? El equipo con más títulos en la historia, el equipo más mediático, el equipo con más asistencia, desde hace muchos años. La familia en general creo que lo ha hecho muy bien. Y hablo con directivos, y él te habla de generar jugadores, de los chavos. Chavos que hoy América tiene colocados en Europa a muy buenos precios, es decir, sí ha resultado la ecuación. Pero vas con el presidente de Tigres, Miguel Ángel Garza, y te dice: el fútbol mexicano está para dar espectáculo. Aunque sean puros extranjeros. Si yo tengo dinero para contratar a lo mejor de lo mejor, para que llene el estadio y me dé títulos, estoy bien. Y también Tigres está bien. Pero la visión es totalmente distinta. Formemos jugadores, traigamos algunos extranjeros, pero sí veamos el futuro de la selección nacional. Y Tigres es: yo lleno mi estadio y traigo a Guiñac o al que sea para cumplir con ese objetivo, porque tengo el dinero para hacerlo. América también lo tiene, por supuesto. Ahí tocas el punto, la selección nacional. ¿Cómo ves a la selección nacional? En verdad, ya nos dijiste que tú piensas que no somos una selección de élite, nosotros coincidimos en ese punto, pero ¿estamos en el lugar que nos merecemos? La selección mexicana ocupa normalmente uno de los primeros 12 lugares en la clasificación de la FIFA. Hay otros 200 países abajo de ella. Es muy difícil llegar a los primeros lugares, ¿no? A Francia, a Argentina, a Brasil, a Inglaterra. Pero México va navegando ahí. Yo te diría, a ver, ¿cuántos indicadores tendremos a nivel mundial en los que México ocupe una de las primeras 12 posiciones? En economía, en cultura, bueno, en obesidad sí, pero es al revés, ¿no? En salud, no lo ocupamos. En seguridad, en violencia, en transparencia. En todos estamos mucho más abajo que en el fútbol. Y es una referencia que puede parecer que es conformista. No es conformista, es realista. Nuestro fútbol en muchos sentidos es mejor que otras cosas del país. Pero somos muy exigentes. Y lo queremos ver siempre arriba, aunque no tengamos los medios para que esté arriba, porque no los tenemos. ¿No será la forma también es un espacio en el que creemos que sí podemos llegar a hacer algo más, a diferencia de otros mercados en los que te das por hecho que no lo vas a hacer? Claro, el problema es por qué creemos que podemos hacer más. A lo mejor esa es la pregunta. A ver, si tenemos 6 jugadores en Europa, si hoy tenemos a 5 o 6 importantes en la MLS, y fuera de ahí no hay nada exportado, ¿dónde se rozan? ¿Dónde crecen? ¿Dónde agarran mundo? ¿Dónde dejan de ser las vedettes que muchos de ellos son? Pues, ¿de dónde aprenden? Entonces, yo creo que el fútbol mexicano, si lograra, con el talento que yo creo que sí existe en el país, desde los chavitos, para llevarlos bien supervisados, bien asesorados, para llevarlos de la mano hasta los primeros equipos y darles la oportunidad, yo creo que puede cambiar nuestro fútbol. Pero para eso faltan muchos años. Muchos años y mucha paciencia, ¿no? Y mucha paciencia que no sé si vamos a tener. Y
Más o menos creo que es esta la respuesta, pero me gustaría de todos modos plantear la pregunta, ¿qué nos falta para el quinto partido? ¿Qué nos falta para el quinto partido? Yo te diría un poco de suerte y tiempo. Un poco de suerte porque de repente, y lo decía Tata Martino ahora cuando llegó a México y hablaba de la selección de Paraguay, que jugó un quinto partido en la Copa del Mundo. Sí, el cruce le ayudó mucho. De repente, si te toca enfrentar a Brasil del Mundial de Rusia, sí va a estar bien en chino o en ruso que puedas avanzar, se te va a dificultar mucho. O si Alemania cada vez se te topa en el camino, pues es muy difícil ganarle a los alemanes. Algún día lo podrás hacer, por supuesto. Así como Turquía un día llegó a una semifinal de una Copa del Mundo en 2002, o como Corea también fue cuarto lugar de su Copa del Mundo, o como Grecia ganó un Mundial de Fútbol sin tener un fútbol con la estructura necesaria para hacerlo. Creo que eso es circunstancial. Ahora nos queda solo un Mundial para intentar ese quinto partido. Por lo menos en la forma actual en que suceden las cosas. Porque para el Mundial 2026 tienes en primera ronda grupos de 3 equipos nada más. Para jugar el cuarto partido es que ya estás más adelantado, ¿no? Porque tienes de saque un partido menos de tu fase regular. Va a ser más difícil. Todavía más. Sí. Has mencionado que uno de tu segunda pasión es el cine, más o menos. Sí. Por ahí. ¿Cuál es tu director de cine favorito? Director de cine favorito, tengo el problema de fijarme más en las películas y en las historias que en los directores. Que es bueno. Eso es un halago para un director. Puede ser, claro. También es un poco maleducado de mi parte el no considerar casi nunca el nombre del director que hizo una película. Pero sí, el cine me gusta mucho y hago la analogía muy frecuentemente con el fútbol. También el lenguaje cinematográfico es muy metafórico, así es de personajes, sí es de emociones. Dura casi lo mismo que un partido de fútbol, un poco más, un poco menos, ¿no? Y una de tus películas favoritas es El secreto de tus ojos. Sí, me encantó. ¿Por qué? El secreto de tus ojos es una gran película para mí. La verdad, no creo que sea porque tiene un componente de fútbol y una toma maravillosa que algún día me dijeron que era una sola toma y no es cierto. Y ya después conocí al escritor y me dijo que no, que sí se hicieron varios trucos ahí para lograr esa toma. Pero me parece una historia humana con matices que te van cambiando a través de la historia, ¿no? Encuentras drama, encuentras un poco de terror, encuentras un poco de tensión, encuentras esta parte festiva del fútbol y cómo las pasiones se ocultan ahí. No te podría desmenuzar mucho más el por qué me gustó. Yo creo que las cosas te gustan o no te gustan. Te gusta una canción, te gustó, te conectó, checó contigo. Pero sí, y además me encanta que sea una película en español cuya versión además argentina es mucho mejor que la americana, por mucho que Julia Roberts la interpretó, nada que ver. En la vida personal de Francisco, ¿cuál ha sido, haciendo la metáfora otra vez, el mejor gol en la vida de Francisco Javier González? Mi mejor gol, tengo 5, son mis hijos. Es lo mejor que he hecho en la vida, seguro. ¿Y te has hecho un autogol? ¿Cómo equivaldría a un gran error, un gran... No, errores, sí, por supuesto que he cometido muchos, seguramente muchísimos. Pero soy poco rencoroso, más bien no soy rencoroso. Y también, por lo tanto, me perdono fácilmente. Es decir, si cometo algún error, sé que fue sin mala intención. Eso sí no me lo perdonaría, ¿no? El actuar de mala intención contra algo, contra alguien, creo que no me lo permitiría. Y por lo tanto los errores me voy a oír muy chicharesco, pero sí son para aprender, son para crecer, para tomar nota, para no volver a hacerlo, para analizar la situación. Sí soy autocrítico en ese sentido, de cuando algo sale mal, pues tratar de encontrar los motivos de por qué salió mal. Si tuvieras la oportunidad, ¿qué le diría el Francisco Javier González de ahorita al de 20 años de edad? No sé si le diría algo, fíjate. ¿Qué me diría yo a mí mismo con 20 años de diferencia, o 30 o 40 años de diferencia? Que el camino era ese. Que el camino sí era sufrirle, que el camino sí era intentarle, que el camino sí era inclusive superar una forma de ser. Yo era
tímido como el que más, yo no hablaba con nadie, era penoso, era introvertido. Y cuando llego a los medios de comunicación, me encuentro con que no podía ser así. Una tía, vivía en España, también murió hace muchos años, una tía que venía a México cada 6 meses, cada año, hermana de mi mamá. Algún día de regreso al aeropuerto, que ya se iba de regreso a Barcelona, me dice, ¿tú qué vas a hacer en la vida? ¿A qué te vas a dedicar? Y quiero ser comentarista. No esa es la carcajada que se echó. No, pues, hasta hoy me duele, mi pobre tía, que quise por dónde, de allá arriba o allá abajo. Pero si es que tú no puedes dedicarte a eso. Tú no hablas ni con tus padres. No sabes cómo me dolió. Y sin embargo, sí lo superé. ¿Por qué? Porque quería dedicarme a eso. Entonces, el Francisco Javier de hoy le diría al Francisco Javier, que estuvo algunas veces a punto de desanimarse, que qué bueno que no se rindió. ¿Y qué le diría el Francisco de 20 años al de hoy? ¿Qué te imaginarías recordando lo que eras, lo que pensabas? ¿Qué le diría al de hoy? No lo sé, porque yo creo que cuando empiezas... A ver, yo cuando empecé no me imaginé estar en una posición que sigue a alcanzar. No, el vivir de esto, el estar en televisión, el viajar a tantos mundiales, a tantos Juegos Olímpicos. Es decir, si en esas etapas de 14, 15 años yo veía a los grandes comentaristas de la época, yo no me veía llegando a ese punto. Ni siquiera te lo imaginas, no te lo trazas, no es parte del plan. La vida te va llevando y de acuerdo a donde te va llevando, pues te bajas y te subes de una estación y te vas a la otra y ves a dónde llegas. No hay un plan premeditado desde que Nietzsche era niño, pensaba que iba a ser lo que fue. No, claro que no, por supuesto que no. La vida nos va llevando a todos. Ese niño creo que se sorprendería porque sí se dieron las cosas y creo que no se la creería. ¿Cómo le gustaría ser recordado a Francisco Javier González? Bien. Yo te diría, lo que hoy me sucede con mucha gente que se fue de la empresa, con mucha gente que vas dejando en el camino, que la dejas de ver, que a veces la decisión sí la tuviste que tomar tú. En esta ocasión no fue mi decisión, pero en muchas otras ocasiones, por recortes de personal, por circunstancias, sí fueron decisiones mías. Y me dolía en el alma decir a alguien que estaba perdiendo el trabajo y que la decisión además era tomada por mí. El reencontrarme con la mayoría de esa gente, saludarme bien y recordar, a veces con una copa los buenos tiempos, con eso me quedo. Ni logros de cuántas horas o cuánto dinero, te juro que no. No, con dejar una buena impresión, creo que correspondería a lo que yo he tratado de hacer toda la vida. Con eso estaría bien. Y como buen director técnico, siempre estamos pensando en algo hacia adelante. Sí. ¿Qué viene para Francisco Javier? ¿Qué viene? Yo espero que un montón de cosas. Hoy te digo que me estoy reencontrando con los contenidos, con analizar con mucho más calma qué pasa en México, en el mundo, con la prensa escrita, la prensa digital, con las series de televisión, con las series biográficas, con los partidos de fútbol. Yo te diré algo, yo no estudié periodismo porque mis papás me aconsejaron que hiciera otra cosa, pero estudié siempre y hasta la fecha más que si hubiera estudiado en la universidad. Sigo leyendo, sigo estudiando, sigo aprendiendo, sigo yendo a cursos y eso me abre muchísimo el apetito, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? Tratar de encontrar la respuesta que todos estamos buscando. ¿Qué es lo que sigue justamente? ¿Cómo combinamos los medios? ¿Cómo es el consumo? ¿Cómo hacemos que esto no se muera? Y si se muere, ¿cómo le seguimos con otra cosa que se parezca? No, por amor al periodismo, al fútbol, a la narrativa, todo eso. Entonces, hoy tenemos, me parece, muy buenas preguntas de contestar, como nunca tenemos preguntas de contestar, y yo quiero ayudar a responder alguna de ellas. Nos llevamos a Puntos de Ramona por esta jugada que la haces o como un lujo, pero también como último recurso. Sí. ¿No? Tal vez lo haces porque no hay otra cosa que hacer y esperas que te dé. ¿Para ti qué sería una Rabona en el periodismo? Qué buena pregunta. ¿Una Rabona en el periodismo qué sería? El ser reconocido, visto, consumido consistentemente. No ser tendencia 5 minutos. El dejar una huella por un estilo, como muchos lo han dejado, como muchos lo han hecho, y el dejar una escuela. José Ramón es una Rabona. Esa TV Azteca fue una Rabona. Estamos intentando hacer otra, entre todos. Si podemos ayudar con un poquito, pues qué mejor, ¿no? Una de las dinámicas que tenemos es el 11. Ok. Queremos ver si nos ayudas haciendo tu 11 ideal. Claro.
de periodistas deportivos. Puedes tomar unos segundos si quieres para pensar. Para pensarle por dónde, ok. Ajá. A ver, vamos a poner a Raúl Orbañanos, que se hizo famoso por darle un cabezazo a Pelé y de eso vivió toda su vida. Vamos a ponerlo de portero. Controla bien las cosas ante los momentos tensos de Raúl Orbañanos. Luego, tipos muy combativos de laterales. Paco Villa por derecha, sí, que creo que pasa por el mejor momento de su carrera. Eduardo Camarena, ese es un perro de marca. Ese no va a dejar respirar a nadie y va a llegar hasta la línea de fondo y es valiente. En la central, Alberto. Necesitas también un rudo ahí atrás. Y Nacho Matus. Son Calimán y Quintano, ¿no? Estos dos. Uno de clase para salir jugando, que es Nacho Matus, y el otro de muy recio como Carlos Alberto. En la contención, Gómez Junco. Él sabe leer muy bien el juego, sabe perfectamente cómo están las cosas, opina con mucho fundamento, tiene mucho bagaje, ahí lo ponemos. Luego, un poco en la contención también a Lalo Treyes, ¿sí? Un poquito más adelantado, de repente es más arriesgado Lalo Treyes, ¿no? Pero también trae en la sangre el fútbol y el periodismo. Y luego, un poquito más, más sueltos, José Ramón. José Ramón es el gran orquestador y de hecho es el jugador director técnico del equipo. Cumple las dos funciones muy a la inglesa. Y el Che Ventura le acompaña. No se podían ver ni pintados, pero bueno, en esta alineación sí se van a poder ver y van a poder combinar. Porque el Che Ventura es el toque excelso, el toque de gran calidad, el toque metafórico. Se imagina las mejores jugadas. Y en el ataque, dos bombarderos. Yo me imagino los goles espectaculares de Ángel Fernández, que los mete y los narra. Goles de 8 cuadras, como decía él, ¿no? El gol. Y Luis García, que él mismo dice, no soy periodista. No, pero es un gran comunicador. Y Luis García me parece que logra ese equilibrio entre ser un gran analista, tremendo analista, pero tener buen humor y ser buen compinche de todos los demás en la transmisión. Es buen camarada, buen colega, es buen socio de los demás. Así que este es mi once ideal. ¿Nos regalas tu firma para que quede sentado, que es tuyo? Por supuesto. Y a todos nuestros invitados les regalamos una pequeña... Ah, qué buena onda, muchas gracias. Para la galería, además es inglés, mira. Muy bien. La clase. Muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Soy Francisco Javier González, comentarista deportivo, hoy a cargo del Consejo Editorial de TUDN ex Televisa Deportes.